Trabajo con las instancias. Por favor, me regalan el tiempo acá porque esto es importante y el tema es bastante complejo y es bastante extenso y lo van a tener que aplicar a sus juegos y en un taller que van a tener que desarrollar. Entonces, por favor, atentos acá a lo que les voy a explicar. Nosotros vamos a tener, voy a definir aquí una nueva escena. Vale, salvar a esto. Esta nueva escena pues me va a servir para... Ay, ahora va acá. Segundito. Es el archivo nueva escena. 3D. Pasa esto. Listo. Listo. Aquí tengo la escena. Voy a colocar aquí. Voy a colocar aquí un plano. Y la idea es nosotros empezar a trabajar, por favor, acá con lo siguiente. Esto no se vuelve a tomar, entonces solo se explica el día de hoy. Entonces, nosotros vamos a necesitar tener algunos elementos para poder generarlos en tiempo de ejecución. Ese proceso en los videojuegos se llama instancia. Y la instancia nos va a permitir crear aleatoriamente, ya sea un conjunto de elementos variados o un conjunto de elementos del mismo tipo. Entonces, ¿cómo funciona este proceso de instancia? Para generar una instancia, básicamente nosotros vamos a necesitar tener un elemento principal o una plantilla principal que se llama prefabricado. El prefabricado lo vamos a utilizar para que podamos obtener esa referencia. ¿Cómo se genera un prefabricado? Por acá tengo un pequeño script que se llama spam point. Ese script me va a permitir obtener ese tipo de tareas. Aquí tenemos algunas variables que son importantes tenerlas en cuenta y son las siguientes. La primera variable hace referencia al objeto que deseo instanciar. La segunda variable hace referencia al tiempo en que va a durar ese proceso de instancia, tanto el inicio como el final. Entonces, yo puedo determinar en qué momento quiero comenzar el proceso de distanciación y en qué momento quiero terminarlo. Es muy importante iniciarlo y finalizarlo. ¿Por qué? Porque si no, ese proceso de distancia va a quedar de manera infinita e incontrolada y lo más probable es que nuestro juego pues, se va a ver afectado en un sentido de rendimiento, sobre todo en la parte de reserva de memoria, ya que si instancio, pues la memoria va a quedar, digamos, reservada y la única forma de eliminarlo es destruyendo el objeto o esperar que el garbage collector haga su trabajo y revise qué objetos no se están usando dentro del juego y los elimine. Y esto me va a generar un espacio vacío que se va a llenar aleatoriamente, puede ser que se ocupe, puede ser que no se ocupe, todo depende de la asignación dinámica de la memoria. Entonces, tenemos acá un método que es el invoke repeating, que se utiliza para ejecutar un método de manera repetitiva, invocar de manera repetitiva. Él maneja tres argumentos y esos tres argumentos son, primero, la función que deseo ejecutar cada cierto tiempo. Segundo argumento, hace referencia a en qué momento deseo que se inicie la instancia. Y el tercer argumento hace referencia al tiempo de instanciamiento, es decir, cada cuánto tiempo quiero que se repita esa instancia. Aquí tenemos el invoke. El invoke hace referencia a dos argumentos, un método general, invoke, cancel invoke, luego un tiempo final. Ese tiempo final hace referencia a qué tantos segundos deseo
esperar para que se detenga el proceso de instancia. Quiere decir que si yo quiero que esa instancia se repita durante 20 segundos, pues ese va a ser el tiempo final de instanciamiento. El spawn prefab es un método que se va a encargar de instanciar. Tenemos el método de instanciar, Java Unity, que recibe 3 argumentos. El primer argumento es el prefabricado que deseo instanciar. El segundo argumento es la posición que deseo instanciar. Y el tercer argumento es la rotación que deseo aplicar al objeto instanciado. Si yo no deseo que el objeto tenga ningún tipo de rotación, pues le aplico un quaternion identity. Digamos que es lo ideal acá. En ese momento, pues él va a tomar la rotación del objeto que está generando la instancia. Entonces, en este orden, yo puedo tener por acá un objeto vacío. Y ese objeto vacío, yo le puedo colocar un nombre específico, no sé, spawn manager, qué sé yo. Voy a asignarle el script. Acá tengo que asignarle el prefab. Prefab ya ustedes saben crearlos. Acá simplemente voy a colocar este objeto. Le voy a decir que me inicie al segundo tal y finalice a los 20 segundos y el span rate sea cada segundo. O sea, cada segundo él debería instanciar un objeto llamado vida. Voy a mirar acá el siguiente. Main cámara. Decirle que no jet alinear con respecto a la vista. Básicamente lo que uno podría lograr es que espera cierto tiempo y la esfera roja debería empezar a distanciarse. Entonces aquí como vemos se genera la distancia de esa esfera. Obviamente pues debemos controlar el momento en que se genera y el momento de que se destruye, porque nosotros no podemos permitir que esas esferas queden eternamente. Si se dan cuenta, se detuvo el proceso de distancia. Eso sucede porque tenemos el invoke y el invoke lo detiene. Entonces deben tenerlo presente. Eso ya se encuentra compartido el código en el node. Entonces, aquí tenemos esto. Si yo subo un poco el spam y le doy play, él debería tomar el punto de referencia de ese GainObject. Quiere decir que las esferas se generan más arriba. ¿Okay? Entonces, ahí es donde se está marcando la diferencia entre el transform.position. ¿Listo? Bueno, esa es, digamos, la primera parte del spam que lo podemos utilizar para generar elementos dentro de nuestro escenario. Aparece por acá. Ahora viene la siguiente parte de la clase, que es un poquito más compleja y hace referencia al uso de instancias dinámicas. Nosotros podemos tener elementos y esos elementos nos van a desfavorecer el rendimiento, como por ejemplo disparar, generar instancias masivas de objetos, como por ejemplo esas famosas oleadas de enemigos. Entonces necesitamos ser muy precavidos con este proceso. Y ahí es donde se aplica un patrón de diseño que es el singleton, que se utiliza muy a menudo en Unity, y es definir instancias de clase para que esas estén disponibles en tiempo de ejecución. Para definir una instancia de una clase o un singleton hay que tener ciertos argumentos o ciertos parámetros disponibles. Aquí traigo dos versiones de ese singleton, pues la verdad hay uno mejor que el otro. Simplemente voy a tener referencia acá. Y el primero de ellos hace referencia a una estructura de datos que ustedes ya trabajaron en su asignatura de estructuras de datos, si la vieron. Es el manejo de las colas. Las colas básicamente es una estructura de datos que me permite
tener información y encolarla o desencolarla y de esta forma poder controlar cada uno de estos elementos de forma eficiente. Entonces, acá definimos ciertas variables y esas variables me van a permitir definir cuál es la velocidad que va a tener el objeto que voy a instanciar, en qué punto lo voy a instanciar, cuál es la cantidad de elementos que voy a tener disponibles. Cuando hablamos de esta estrategia, podemos decirle, estamos diciendo que vamos a crear un pool, un object pool o un pooling. Es básicamente, si nosotros lo podemos comparar con un recipiente donde tenemos una cantidad de elementos, pero esos elementos están inactivos dentro de ese recipiente y cada vez que yo los necesito los activo y cuando ya los dejo de usar los desactivo. Esto es mucho más eficiente en el motor que ponernos a instanciar y a destruir. El consumo de memoria va a ser mucho más costoso. Y la memoria, pues, si yo tengo un objeto desactivado, Unity lo va a reconocer, pero no va, digamos, a ocupar más memoria de la necesaria. Luego estamos definiendo acá una cola, y esa cola es la que me va a mantener cada uno de los elementos. Las colas mantienen una filosofía FIFO que es primeras en entrar, primeras en salir. Ustedes pueden comparar una cola con la vida real, es como si ustedes fueran a un banco. En el banco ustedes tienen que hacer fila para poder que sean atendidos. Entonces, el primero que llegó es el primero que se va, el último que llegó es el último que se va. Así pasa aquí en la programación. Las dos operaciones típicas con colas es encolar y desencolar. Encolar significa que voy a incluir un elemento dentro de la cola y desencolar significa que voy a sacar o obtener ese elemento de la cola. Aquí tenemos el punto donde deseo que se genere la bala. Aquí tenemos un array de GainObjects que me va a permitir instanciar en un array y almacenar en ese array los n elementos que deseo tener. Aquí tenemos una instancia o un objeto de la clase manager que es la que me va a utilizar para autoinstanciarse. En eso básicamente consiste este concepto del singleton y se define como estático. Ya ustedes el concepto de modificador de acceso y variables estáticas lo deben tener totalmente definido. Entonces, por aquí en el await, que es el método principal, digamos, de inicialización en un behavior, pues simplemente lo que hago es verificar que si la clase autoinstanciada es diferente de nulo, entonces destruya el objeto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿O para qué funciona esta condición? Esta condición básicamente se va a utilizar en el caso de que yo tenga dentro de mi nivel de juego dos poolings del mismo tipo. Entonces, no se recomienda tener dos poolings del mismo tipo. Lo que hace este código acá es, si lo detecta cuando se esté creando y ya haya uno creado, pues lo destruye. Destruye que se está creando y no permite generar código basura que de pronto vaya a desfavorecer la ejecución de nuestro juego. Bueno, el concepto de retorno ya ustedes lo tienen claro. En caso de que esto sea nulo, pues procedemos a asignar a la instancia del singleton el objeto actual o la instancia actual. Y acá le estamos indicando que el array que va a contener las balas, pues va a tener un pool size. Entonces ese pool size es el que nosotros definimos para saber cuántas balas puede tener disponibles esa piscina. Y básicamente tenemos aquí un for que me va a permitir generar la instancia. Yo podría tener este mismo comportamiento en mi array, pues sin necesidad de tener este índice, pero ya deberíamos tener un control más concreto y así poder acceder a cada elemento. Por ahora lo voy a dejar aquí así, ahora miramos si lo modificamos. Entonces, un for que básicamente va a recorrer la cantidad de elementos que tengo en el array, ¿cierto?
y vamos a empezar a hacer la instancia. Esta instancia básicamente, incluso esto lo podríamos comentar, ¿sí? Lo podríamos borrar. Pero en este caso lo voy a dejar para que cuando se instancie el objeto, Unity le diga, oiga, quiero que lo cree en la posición 0, tanto en X y en como en Z, dentro del objeto padre, y con un cuaternio.identity, es decir, sin ningún tipo de rotación. Perfecto. Entonces, después de hacer esto, le estoy diciendo que al objeto transform le asigne la instancia que se acabó de crear. Luego le digo que al objeto transform.parent sea igual a getComponentTransform. Quiere decir que lo que estoy diciendo es que ese objeto que se está instanciando quede como hijo del GainObject que contiene el script de instancia. Y ahorita vamos a ver la ejecución para que ustedes se den cuenta. Acá lo que estoy haciendo básicamente es encolando en esa cola general el objeto. Posteriormente, lo que hago es inactivar, lo oculto. Y ya con esto, pues, queda el objeto disponible para poderlo trabajar. Tenemos un método aquí en la parte inferior, que es el spam, esto, el spam bala, digámoslo así. ¿Qué me está diciendo? Acá, spam, ¿qué es? Transform. Entonces, este señor es el que se va a encargar directamente de crear la instancia. ¿Y qué es crear la instancia? Bueno, no es crear la instancia porque la instancia ya realmente existe. Lo único que va a hacer es activar el objeto para poderlo visualizar, asignarle la posición del punto de distancia, asignarle la rotación e incluso acá tenemos que ese objeto bala debe tener un rigid body y se le está aplicando la velocidad. Y esa velocidad se le está aplicando con esas propiedades. Donde le estoy diciendo que por favor le aplique una velocidad hacia adelante. ¿Sí? Esto que me está diciendo, se está repitiendo el acceso. Creo que acá puedo omitir esto. Si me genera algún error, pues lo corregiré. ¿Sí? Ahora miraremos. El normalize es para evitar de pronto errores en cuanto a la longitud de los vectores y le digo que se multiplique por la velocidad para que constantemente al rigid body, ustedes saben que siempre y cuando exista el objeto dentro de la escena va a existir la física, entonces le va a agregar continuamente la velocidad. Ok, luego aquí que termine de encolar o adicione al final de la cola el objeto. Luego me retorna el objeto espaneado. ¿Qué sucede aquí en el programa realmente? Tenemos un GainObject vacío donde tenemos el controlador. Estoy especificando que la velocidad de disparo es 30. Estoy diciendo que el tiempo de vida es de 3 segundos. Le estoy diciendo que me va a instanciar la bala y le estoy diciendo que la bala se va a generar desde este punto, es decir, desde el arco. ¿Okay? Acá en este punto se va a generar la bala. Si yo le doy play acá, aquí vamos a tener el Pool Manager
Y ese pool manager ya tiene las instancias que yo le indiqué, es decir, 5 balas. Si yo ingreso acá y empiezo a darle clic, se empiezan a generar esos disparos. Si nos damos cuenta, lo que hace el sistema de pooling es verificar qué está disponible. Para nosotros lo disponible es lo que está inactivo. Entonces, cuando se dispara, básicamente él está haciendo como la cola. Fíjense que son colas. Y él empieza de forma ordenada a reutilizar cada uno de estos elementos. Aquí tengo 5 balas, las estoy reutilizando, pero el usuario allá en su mente dice, uy, pero esto tiene muchos objetos, pero realmente son 5. Y la ventaja de tener este sistema es, por ejemplo, para los enemigos. Si tengo 10 enemigos y me van a disparar, pues los enemigos van a tener que jugar también con este componente. Entonces, los enemigos van a tener 5 prefab para poder jugar. Que no, que de pronto me quedo colgado. Ah, bueno, entonces aumente la cantidad de prefabricados para que no tengamos de pronto algún efecto no deseado para el enemigo. ¿Listo? Entonces, acá básicamente yo puedo decirle, venga, aumentelo a 10. Yo puedo decirle, venga, váyase a 40. Y depende de la velocidad que le haya colocado y configurado, pues aquí Pool Manager ya no tiene 5 sino 10. Entonces, aquí tenemos nuestro efectivo. Obviamente, acá pues va a variar también la posición del objeto y demás, ¿ok? Bien, eso es el proceso del pooling, pero ahora viene lo siguiente. Además de tener el pooling, pues yo necesito controlar el disparo. Necesito saber en qué momento se debe instanciar, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a contar con un script específico acá, que es el shooter de disparar. Entonces tenemos una variable booleana para saber si puedo disparar o no puedo disparar, para poder determinar cuál es el punto de origen del disparo, para saber cuál es el tiempo de espera para la recarga. Esto se utiliza pues bastante en los juegos de disparo para que el usuario no genere ráfagas, ¿cierto? Entonces aquí le damos 0.1. Si yo le aumento este tiempo, pues el disparo va a ser más pausado. Eso va a depender del arma que tengamos. La velocidad de la bala la podemos colocar acá. Igual la velocidad de la bala la comanda más que todo el otro elemento. Acá estamos preguntando que si el botón oprimido es Fire, en la configuración del Input Manager, el Fire es el botón 0 del mouse y si puede disparar. Entonces, si puede disparar, le digo, vaya llame la clase instanciada, el Ammon Manager, punto spawn Ammon, que es instanciar la munición. Le digo cuál es el punto de aparición y le digo cuál es la velocidad de esa bala. Puede disparar igual a falso. Invoque Enable Fire, ¿cierto? Habilitar disparo. Reload Delay. Entonces, este reload delay es para esperar el tiempo en que puedo volver a generar otro disparo. En ese momento es que se genera. Y ese señor, ¿a quién se lo colocamos? Pues, ¿quién es el que dispara? El personaje. Entonces, acá diciendo que es de 50, vamos a aumentarle a 70. Quiero que ustedes observen algo acá. Resulta que voy a hacer algo específico por acá. Y eso les puede llegar a pasar a ustedes. Entonces, resulta que hay ocasiones que cuando uno tiene objetos, si ustedes se dan cuenta, hay objetos que rebotan como hay objetos que pasan de largo, traspasan el muro.
Eso sucede ¿por qué? Porque en las físicas, en las traslaciones, nosotros podemos tener en un frame específico el objeto acá, si estamos disparando, colocando una velocidad muy larga o muy rápida, en el siguiente frame puede estar por acá. Entonces lo que hace es omitir la colisión y traspasa. Entonces no va a haber ningún choque. Si yo quiero evitar ese problema, hay dos posibilidades. La primera es disminuirle la velocidad a la bala, ¿cierto? Por acá, ¿saben? No sé, le pongo 50. Igual todavía está muy rápida. Bueno, vamos a ver si podemos disminuirla más. Pongámosla en 10. Pero bueno, ahí ya es una bala agónica, ¿no? Digamos que tampoco es que nos genere muchísimo impacto. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa si quiero que esto me funcione mejor y que la bala pues tenga una velocidad mucho más alta? Resulta que por optimización, el Rigibody, la detección de la colisión es discreta y va a depender de los frames. Si yo quiero que ese Rigibody, sin importar absolutamente nada, esté detectando constantemente o continuamente mi colisión, obviamente eso va a ser mucho más costoso en un juego. Por eso hay que ser muy precavidos al momento de utilizar esta detección de colisión. Yo le puedo decir por acá, venga, no sea discreta, sea continua. Entonces aquí, el motor físico, ese Regibody constantemente va a estar verificando si colisione con algo o no. Entonces va a ser mucho más costoso. Por eso es importante mirar qué vamos a sacrificar. Si la velocidad de la bala o nuestro Regibody. Obviamente para que se afecte el rendimiento, pues debemos tener muchísimos objetos haciendo este proceso. Vamos a darle play a esto. Entonces acá lo tenemos. El escape. Vamos a aumentarlo a 70, a ver. Entonces fíjense que ya la detección continua en el Rigibody ya me va a permitir pues colisionar con los objetos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque les puede llegar a suceder. Pero como les digo, eso puede representar un costo adicional en el rendimiento de su juego. Si ustedes se dieron cuenta en este momento, el mouse está oculto, ¿cierto? El mouse está oculto. Entonces, ¿cómo hago para visualizar ese mouse? Ah, ok. Nosotros tenemos aquí en nuestro controlador del jugador, por acá, tenemos unas pequeñas líneas en el start. Le estoy diciendo que el cursor sea falso, invisible. Quiere decir que el mouse, el puntero, se va a ocultar. Pero ojo con lo siguiente. Al momento de ocultar ese puntero, el puntero sigue totalmente activo. Es decir, si yo muevo para arriba, para abajo, izquierda, derecha, pues ese puntero se va a mover. Y si lo quiero volver a visualizar, pues no voy a saber específicamente en qué posición se encuentra. Para esto, nosotros lo que hacemos es bloquear ese puntero al centro de la pantalla. Entonces, para eso utilizamos esta opción. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta propiedad de visible porque me va a garantizar si está o no está activo ese elemento. Entonces, ¿qué va a suceder acá con esto? Resulta que yo estoy por aquí en mi juego y de pronto quiero hacer una pausa. Listo, hicieron la pausa, sale la ventanita para continuar jugando. Pero si el puntero del mouse está oculto, pues vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, ¿por qué? Porque no voy a poder reanudar el juego.
A no ser que tenga otras estrategias para hacerlo, pero si el objetivo es reanudarlo dándole clic a un botón, pues tenemos que hacer visible ese cursor nuevamente. Entonces, para hacerlo, no lo voy a modificar acá, simplemente les voy a mostrar la opción. Este señor debemos colocar verdadero y aquí en el modo del cursor le vamos a colocar confinado. El confinado se utiliza para que esté disponible en nuestro entorno. ¿Ok? Entonces, deben tenerlo en cuenta. ¿El cursor tiene su imagen? Sí, nosotros podemos poner un cursor diferente al que está. También. ¿Lo podemos hacer en tiempo de ejecución? Sí, lo podemos hacer en tiempo de diseño también. ¿Cómo se hace en tiempo de diseño? Por acá. A ver, ¿dónde es que está? Vamos aquí en Project Settings, creo que dónde está. No, espera, eso no está acá. Por acá. Project Settings. Y por acá tenemos iconos. Por acá, allá donde resolución de presentación. Acá arriba. Dice icono por defecto y cursor por defecto. Entonces yo puedo colocar un cursor cualquiera para mi juego. Entonces si tengo una imagen en PNG, pues la podemos utilizar. Si yo le digo acá, oiga, venga, vamos a buscar qué tengo por acá que podemos usar. Por ejemplo, esto. No sé. Cierro esto. Cierro esto y le doy play. Vamos a ver. En ese momento dice, pero ¿por qué no se ve? Lo que pasa es que esto se aplica es en tiempo de publicación, es decir, cuando lo he exportado. ¿Ok? Cuando lo he exportado, pues es que se alcanza a ver esto. Acá no lo vamos a observar, lo vamos a observar en tiempo de ejecución. Cursor porque se ha especificado una textura. Bueno, acá tenemos, ok, vamos a ver, vamos a mirar eso. Vamos a mirar este error, a ver si debo definir porque a veces tenemos que definir esa textura como icono. ¿Sí? Acá. ¿Esto dónde está? Tutorial info. Vamos a ver. Acá. ¿Esto qué es? Voy a darle control D. Tipo de textura, normal map. Ah, bueno, acá. No puedo modificarlo porque me afectaría otra cosa. Vamos a ver. Pivot. Vamos a mirar si esto lo puedo usar acá. No sé qué efecto secundario vaya a producir eso. Pero bueno, tampoco ha fallado en especificar la textura. No fue accesible por la CPU. Vamos a ver. Más. Eso no tiene nada que ver porque eso es para permitirme escribir sobre la textura. Vamos a ver. Y cursor. Te digo aplicar. Pues tengo que especificar qué es cursor. Vamos a ver si ahora sí. Dale play. Espero que ahora sí. Ahora sí. Fíjense que ya mi cursor tomó la forma de la imagen. Entonces yo puedo definir un cursor para el juego. Lo tengo acá, si lo escape, pues vuelve a salir del juego. Entonces el problema era que tenemos que convertir el tipo de textura a cursor. ¿Ok?
Importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, pero este punto ya hemos definido nuestros elementos. ¿Cómo hice para asignar el punto acá? Resulta que lo común es que yo tenga asignado esos puntos de distancia de las balas en los huesos del personaje. En este caso, como este personaje tiene huesos hasta en el arma, entonces utilicé este componente. Pero resulta que al usar este componente, ustedes se dan cuenta, el pivot está apuntando de una manera diferente. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Creé un objeto vacío, lo puse dentro del hueso, lo reubiqué, pero además de reubicarlo, tuve que aplicar una rotación. ¿Para qué? Para lograr que el forward apuntara hacia adelante, porque si no, él empezaría a disparar para otra posición. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto en cada uno de sus elementos. ¿Qué vamos a tener entonces? Pues ya tenemos un punto de disparo con el forward hacia adelante. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer un ejercicio. Y ese ejercicio básicamente va a ser, van a colocar 4 torretas dentro de un nivel de juego. Cuando el personaje entra en una zona de disparo, esas torretas van a dispararle al jugador. ¿Ok? Van a generar las instancias. No me interesa si miran al jugador, si le pegan al jugador, si lo matan, no. Me interesa es que cada vez que pueda o que ingrese a esa área, las torretas empiecen a disparar. Ese trabajo o ese taller va a ser para la próxima semana. ¿Ok? Lo importante de esto es que apliquen ustedes toda la parte de distancia y el pooling de objetos. Recuerden que si yo tengo 3 objetos que quiero manipular con un pooling, tengo que generar 3 clases de pooling diferentes para esos objetos, porque no voy a poder tener la misma clase, la misma instancia para todos los objetos. Es importante que lo tengan en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, con esto finalizo acá.